El propósito y la responsabilidad. Primera de Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Hoy conmemoramos la fiesta de Pesaj. Dos eventos históricos trascendentales en la vida de un creyente en Dios. El rescate del pueblo de Dios del yugo de la esclavitud en Egipto. El rescate del pueblo de Dios del yugo de la esclavitud del pecado. En ambos casos, un elemento fue fundamental, la sangre de un cordero inmolado, llamado el Corbán de Pesaj. Dios establece que en el día 14 del mes de la Abib, o mes de Nisán en el calendario bíblico, se conmemore una celebración, a la cual llama Pesaj, la Pascua del Señor, un estatuto perpetuo con propósitos y finalidades muy claras que debemos tomar en cuenta, para no participar indignamente de la celebración, y estemos tomando juicio para nosotros mismos, al participar sin entender. Dios decidió poner fin a la esclavitud de su pueblo en Egipto, hiriendo de muerte a los hijos primogénitos, de quienes moraban en aquel imperio, pero advirtió a los suyos, que sacrificaran un cordero, y su sangre fuera puesta por señal en los postes, y en el dintel de las puertas, y cuando pasara por ahí, para matar a los primogénitos, y viera la señal de la sangre del cordero, se pasaría de largo, salvando así a los de esa casa. Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí está la palabra Pesaj, que en hebreo es Pesach, palabra hebrea 6452 del diccionario Strong, y este verbo implica la acción de saltar, como pasando por encima de las cosas. Pasaj, raíz primaria, brincar, figurativamente, saltar por encima, o librar, por implicaciones vacilar, también literalmente, cojera, danzar, andar, claudicar, pasar, quedar cojo, saltar. Esto significa que el ángel que iba a matar a los primogénitos de Egipto saltaría las casas, en donde estuviera la sangre del cordero inmolado, porque de esas casas no moriría nadie. Esto era una prefiguración al sacrificio perfecto, de aquel que fue llamado el Cordero de Dios. Por otro lado, y como Egipto simboliza al mundo y sus pecados, cuando el pueblo estaba totalmente alejado de la ley de Dios, hundido en delitos y pecados, una parte en el exilio, dispersos entre las naciones, asimilados a las tradiciones paganas del mundo, y otra parte, siguiendo mandatos de hombres, el Señor mismo decide hacer un rescate definitivo, dando en sacrificio al justo por los injustos, y que su sangre fuera por señal, y aquellos muertos en delitos y pecados, vinieran de muerte a vida, de la condenación al perdón. Lo anterior es algo que ha quedado claro a través del tiempo. Así como la sangre del cordero, untada en las puertas del pueblo de Dios en Egipto, evitó la muerte, así también la sangre del Mesías, derramada en la cruz del Calvario, evita la muerte a quienes vienen a ser parte del pueblo de Dios. Pero, ¿cuáles son las repercusiones y connotaciones de esta celebración que la religión no dice ni enseña, por ignorancia o por negligencia, pero no las dice ni las enseña? Ya vimos que la palabra Pesaj literalmente significa brincar, para no tocar algo, pero hay algo más que podemos encontrar en esta palabra. Si la fraccionamos, nos encontramos con la apócope de dos palabras. P, en hebreo, es la boca. Saj, que tiene que ver con hablar. Y curiosamente, el mandamiento principal de esta celebración es hablar, platicar, especialmente a los niños de la familia, la historia de cómo Dios rescató a su pueblo. Para que el testimonio de lo que Dios es capaz de hacer por los suyos se perpetúe por todas las generaciones, dejando en claro que Dios gobierna en todos, absolutamente en todos los elementos naturales, y que Él mueve lo que sea, por amor a su pueblo. La palabra Pesaj también tiene la misma raíz, y se puede incluso confundir con la palabra Pesach, que literalmente significa decisión. Dios tomó la decisión de que no muera nadie, que tenga la señal de la sangre del cordero. Pero si bien, esa es la parte fundamental de la celebración, ¿eso ya es todo, o existe algo más? ¿Acaso la Santa Convocación es solo para estar recordando cada año la salida de Egipto, o para estar sufriendo al recordar la manera como masacraron al Mesías por nuestra culpa? Cierto, ambas cosas nos hacen sensibles, pero, ¿realmente cuánto te dura la sensibilidad de esto? La religión se frena ahí, se queda hasta ahí, y no va más allá. ¿Cuál es el propósito fundamental de Dios? ¿Cuál es el efecto permanente que Dios quiere enraizar en cada uno de nosotros? Dios dijo a través del profeta, Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Esto implica entonces que el principio de la santidad es el entendimiento. Por eso, el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, que el que participa de esta celebración, sin entendimiento, es culpable de juicio. Entonces, ¿qué tenemos que entender acerca del sacrificio del Mesías? Solo que murió por nuestros pecados y ya. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad ante este sacrificio? Si Cristo, el Mesías, Yeshua, Jesús, dio su vida en rescate por nosotros, porque estábamos muertos en nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer en adelante?
evitar caer en pecado nuevamente. Pero, ¿qué es el pecado? Pecado es infracción a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el sacrificio de Yeshua en la cruz fue con el propósito de perdonar tus pecados, y que no vuelvas a violar la ley de su Padre. Yeshua murió por ti, para darte la oportunidad de que de aquí en adelante, guardes la ley. Porque escrito está lo siguiente en Hebreos 10, 26 al 29, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, el propósito de la Pascua, el objetivo de Pesaj es entender que la sangre del Cordero te libra de la muerte y te permite tener vida para que guardes la ley de Dios. Y si lo dudas, bueno que sea Dios mismo quien te lo diga, y en efecto, si te lo dice, ahí en su palabra está escrito. Cuando establece la celebración de la Pascua dice el motivo, Éxodo 13, 8, 9, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos. Para que la ley de Dios esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Dios de Egipto. Ahí está el motivo, el propósito de por qué celebrar la Pascua, el propósito de saber que la sangre del Cordero es por señal para no morir, y que esa vida que nos conceda es para guardar la ley de Dios. Pero también, la fiesta de la Pascua es la celebración de la liberación de todo tipo de opresión o esclavitud, sea esta espiritual, mental, emocional o física, y aún social. Yeshua no eliminó la fiesta de la Pascua, de hecho, él está esperando para celebrarla con todos sus discípulos en su regreso. Mateo 26, 29, Marcos 14, 25, y Lucas 22, 15 al 18. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Él le dio cumplimiento al significado de la Pascua instituida por Dios y que debe celebrarse por generaciones. El Mesías dijo sobre los elementos de la Pascua, en el Evangelio de Lucas 22, 19, 20, este pan sin levadura, es mi cuerpo que por ustedes es partido, sacrificado. Esta copa es mi sangre, la copa del nuevo pacto en mi sangre, para el perdón de los pecados. Dijo que, al tomar el pan sin levadura y beber el vino, anunciamos su sacrificio, y que cuando lo hagamos, lo debemos de hacer en memoria de él. Esto no es cada primer domingo de mes, o cada que se le ocurre al líder de alguna iglesia, esto es cada año, en la fiesta de Pesaj, la Pascua del Señor, porque está escrito que el que toma este pan y bebe este vino de manera indigna, es culpable de juicio, y celebrarlo fuera de la fecha establecida por Dios, también es hacerlo indignamente. En el Nuevo Testamento, los apóstoles nos enseñan que el Mesías es nuestra Pascua. Su sacrificio ya fue hecho, pero se requiere de nosotros que sigamos, continuamente, quitando toda vieja levadura, de manera que seamos una nueva masa limpia y santa para Dios, de sinceridad y verdad. Primera de Corintios 5, 7, 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La Pascua del Señor tiene 4 principios fundamentales, para la vida de todo el que ha venido a la fe, en el único Dios verdadero, y en su Hijo aquel Cordero inmolado. Preparación. Cada vez que Dios guía a su pueblo a la batalla, para vencer a sus enemigos, Él envía a sus siervos los profetas, para dar instrucciones específicas para su preparación, así como para enfrentar al enemigo, y derrotarlo. Dios desea que su pueblo esté preparado para su visitación, o su intervención poderosa a favor de sus escogidos. Santificación. El segundo significado que resalta en la celebración de esta fiesta es el deseo de Dios de santificar a su pueblo, pero que también su pueblo se santifique para Él, su Dios, su libertador, su Salvador. Dios desea que su pueblo se purifique, que se santifique, para su santa visitación, de manera que su gloria, justicia y juicios desplegados no se vuelvan contra ellos. Por eso, para toda batalla o proceso de lucha espiritual, Él siempre exige a su pueblo que previamente se santifique y prepare para la ocasión. Redención. El significado más conocido, al que se le ha dado más énfasis en el mundo cristiano, es la redención. La redención se realizaba cuando se pagaba el debido precio por una persona que era esclava de otra, sea para su propio uso, o para liberarla completamente de la esclavitud.
En este caso, el precio que Dios puso para la redención del pueblo fue el sacrificio y la sangre de un cordero. Al obedecer las instrucciones del Señor, redimían o pagaban. Así este principio es también muy importante. Para los actos salvíficos de Dios, es necesario pagar un precio por nuestra redención de toda esclavitud y nuestra salvación de todo juicio de Dios. En nuestro caso, en nuestro tiempo, Dios ha provisto en la persona del Mesías, el Cordero, el precio para nuestra redención, el sacrificio y la sangre de su Hijo, su unigénito. Y él, sabiendo el significado de esta fiesta, y en sujeción al tiempo de Dios, ejecutó este acto de redención, exactamente durante la celebración de la fiesta de la Pascua, y los panes sin levadura de su época, lo cual quedó registrado debidamente en los Evangelios. Mateo 26, 17 al 19, y 26, 29, Marcos 14, 12 al 25, y Lucas 22, 7 al 19. Liberación. Otro significado que nos da la fiesta de la Pascua es la liberación de todo tipo de esclavitud, sea esta espiritual, mental, emocional, física o socioeconómica. Por lo tanto, podemos ver que la Pascua representa la liberación integral en todas las áreas de la vida humana que Dios opera en la vida de las personas, y aún comunidades, pueblos, ciudades y naciones, para que experimenten todo el bien y las promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Lamentablemente, se ha hecho un énfasis desmedido solamente al aspecto de la liberación espiritual, y se nos olvida que Dios también está interesado en liberarnos de todo tipo de esclavitud, sea mental, emocional, física y aún política y socioeconómica. Salvación. La Pascua fue el medio de preparación, mediante el cual el pueblo de Dios estaría preparado para salir de la esclavitud a la tierra de libertad y bendición, que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Este mismo sistema está vigente hasta nuestros días. Es a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado, como podemos ser salvos, salir del sistema del mundo y lo que el mundo ofrece, y venir a la fe en el único Dios verdadero y en su Hijo, ese Cordero que derramó su sangre por nuestra desobediencia a la ley de Dios. Y por esa sangre derramada, fuimos nosotros perdonados, con el propósito de vivir ahora, en obediencia a sus mandamientos. Porque después de haber recibido tan grande perdón, ya no se debe volver a transgredir la ley de Dios voluntariamente, porque la paga del pecado es muerte, y ya no existe más sacrificio por dicha transgresión. Que el hacer memoria de la sangre inocente, que se derramó en una cruz para que fuéramos perdonados, nos sirva para llevar una vida en obediencia al Creador del cielo y de la tierra. Pesaj Kasher Besameach.